Buenas tardes, mi nombre es Jessica Ferrer y soy del equipo número 10 de Psicología de la Personalidad. Voy a hablar sobre Viktor Frankl y Erich Fromm. Viktor Frankl nació en Viena el 26 de marzo de 1905 y falleció el 2 de septiembre de 1997, igualmente en Viena. Desde que era un estudiante universitario y envuelto en organizaciones juveniles socialistas, estuvo llamado hacia la psicología. En el año 30 logró su doctorado en medicina y fue asignado a una sala dedicada al tratamiento de mujeres con intenciones de suicidio, al tiempo que los nazis llegaban al poder en el año 38. Frankl adoptó el cargo de jefe del departamento de neurología del hospital Ronchi, el único hospital judío que funcionaba para ese momento en el comienzo de los nazis. Pero en el año 1942, él y sus padres y otros familiares fueron deportados a campos de concentración en Praga. Frankl sobrevivió al Holocausto, incluso tras haber estado en 4 campos de concentración distintos, entre esos el de Auschwitz, desde el año 42 hasta el 45. Sin embargo, sus familiares sí fallecieron, debido en parte al sufrimiento durante su vida en los campos de concentración, y mientras estaba en ellos desarrolló un acercamiento al revolucionando la psicoterapia y una nueva forma, una nueva visión de la psicología con la logoterapia. Asimismo, a partir de su experiencia, escribió el libro El hombre en busca de sentido. Frankl volvió a Viena en el año 45 e inmediatamente fue jefe del departamento de neurología de Viena Polyclinic Hospital, posición que mantuvo durante 25 años. Fue profesor tanto de neurología como de psiquiatría. Sus 32 libros sobre análisis existencial y logoterapia fueron traducidos en 26 idiomas y consiguió 29 doctorados honorarios en distintas universidades del mundo. Su teoría, tanto su teoría como la terapia de Frankl se desarrolló a partir de la experiencia en los campos de concentración nazi. Al ver quién sobrevivía y quién no, a quién se le permitía vivir o se le daba la oportunidad, concluyó lo que el filósofo Friedrich Nietzsche estaba en lo cierto: aquellos que tienen un porqué para vivir pese a la adversidad resisten. Pudo percibir cómo las personas que tenían esperanza de reunirse con algún familiar o que poseían proyectos tenían esperanza y fuerza para soportar el sufrimiento, mientras que las que habían perdido la esperanza no tenían oportunidad. La mayoría de los intentos para lograr una guía de conformidad y convencionalidad se topan de frente con el hecho de que cada vez es más difícil la libertad que poseemos ahora para llevar a cabo nuestros proyectos de vida. Entonces, ¿cómo hallamos nuestro sentido? Y Frankl presenta 3 grandes acercamientos. El primero es a través de los valores experienciales o vivenciar algo o a alguien a quien valoramos. La segunda forma de hallar nuestro sentido es a través de los valores creativos, incluyendo evidentemente la creatividad en el arte, música, escritura, invención y demás. La tercera vía de descubrir el sentido es aquella a la que pocas personas, además de Frankl, suscriben los valores actitudinales. Estas incluyen las virtudes como la compasión, la valentía, el buen humor, etc. Sin embargo, al final de estos valores actitudinales, experienciales y creativos son meras manifestaciones superficiales de algo superior, como él lo describe, el suprasentido. Es aquí donde podemos ver el sentido religioso que incluía Frankl en su vida. Es una clara referencia a Dios y al sentido espiritual de la vida. El hombre en busca de sentido, referente a su libro, luego de su liberación, en el libro describe la vida de un prisionero del campo de concentración desde la perspectiva de un psiquiatra. En esta obra expone que incluso en las condiciones más extremas de deshumanización y sufrimiento, el individuo puede encontrar una razón para vivir basado en su dimensión espiritual. Erich Fromm nació el 23 de marzo de 1900 en Frankfurt de Meno, Alemania, y murió el 18 de marzo de 1980 en Suiza. Fue un destacado psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista de origen judío alemán. Durante una parte de su trayectoria se posicionó políticamente defendiendo la variante marxista del socialismo democrático. Fue miembro del Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt. Fromm participó activamente en la primera fase de la investigación interdisciplinaria de la Escuela de Frankfurt. Incluso fue uno de los principales renovadores de la teoría y práctica psicoanalítica a mediados del siglo XX. Primeramente estudió Derecho, luego se trasladó a Heidelberg para estudiar Sociología y finalmente comenzó su formación en el año 20
como psicoanalista en el Instituto Psicoanalítico de Berlín como un discípulo de Freud que no era médico precisamente. Durante los años 40 desarrolló una importante labor editorial, publicando varios libros, luego considerados clásicos sobre las tendencias autoritarias de la sociedad contemporánea, y se desvió marcadamente de la teoría original de Freud. En 1943 fue uno de los miembros fundadores de la filial neoyorquina de la Escuela de Psiquiatría de Washington, tras lo que colaboró con la institución de William Alanson White de Psiquiatría, Psicoanálisis y Psicología. El pensamiento. 3 libros son particularmente importantes para conocer el pensamiento de este sabio alemán. El primero es El miedo a la libertad, el segundo es El arte de amar y el tercero El corazón del hombre. En ellos se manifiesta inconforme con su pertenencia a una escuela nueva de psicoanálisis, para concluir diciendo que él propone una estructura filosófica de referencia diferente, la del humanismo dialéctico. En la condición humana actual, él se refiere en su obra El corazón del hombre que él se caracteriza por su pasividad y se identifica con los valores del mercado, porque el hombre se ha transformado en sí mismo en un bien de consumo y siente su vida como un capital que debe invertirse provechosamente. El autor dice entonces que para evitar esto debe vencer las actitudes pasivas y orientadas mercantilmente que ahora lo dominan y elegir un cambio en sentido maduro y productivo. Debe volver entonces el hombre a adquirir el sentimiento de ser él mismo y retomar el valor de su vida interior. Muchas gracias.